Ese es el objetivo a lograr y hoy vamos a ver la forma más sencilla de hacerlo. Arrancamos. Hoy es el día en que si le dedicas 20 minutos a este video, te transformás en el experto en la elaboración de jamoncitos crudos, estilo serrano y bondiolas. Empieza una nueva era para vos. Vas a ver cómo todo a tu alrededor se transforma. Te van a invitar a todas las fiestas, vas a ser el centro de atención en todas las reuniones, te van a festejar todos los chistes, incluso te van a decir que sos lindo a cada rato. Por supuesto, todo por interés, ¿verdad? Eso lo tenemos en claro, pero en definitiva, ¿quién es el que tiene la sartén por el mango? ¡Vos! ¡Vos! Vas a ser como el George Soros del jamón crudo, la banca Rothschild de las cecinas finas, la élite globalista de las picadas de fiambres. Bueno, ahora un poco más en serio. Uno puede encontrar cientos de recetas para este tipo de cosas, pero la mayoría innecesariamente complicadas, demasiados pasos innecesarios, demasiados elementos especiales que hace falta comprar, demasiado tiempo de espera para lograr algo que en realidad es muy sencillo. Por eso, esto lo vamos a hacer con absolutamente nada más que lo que todo el mundo tiene en su casa. Y vas a lograr el resultado perfecto y en el menor tiempo posible. Modestia aparte, lo que logré fue una combinación de sencillez y eficiencia que avergonzaría a un equipo de ingenieros alemanes. Así que basta de introducciones y vamos ya a la cocina, porque como quiero que te salga perfecto al primer intento que hagas, hice el video verdaderamente detallado con toda la información que necesitas para no errarle. Hoy te convertís en héroe. Muy bien, gente, en la cocina comenzamos a trabajar. Y lo primero que les muestro es, ya que fui a la carnicería, es un recurso habitual que yo utilizo, algo como el hígado, que sería buenísimo consumirlo cotidianamente, seguido. Me cuesta comer esas cosas, por lo cual las morcillas son un recurso excelente para reemplazar esas cosas para quien le cuesta comer hígado, quien le cuesta comer riñones. Tenemos una fuente espectacular de proteínas, de hierro y además, como uno de los ingredientes de las morcillas son los cueritos de cerdo, también una tremenda fuente de colágeno. Le quitamos estos hilos y yo las tengo dispuestas en el freezer. Entonces, de acuerdo al día y de acuerdo al resto de las cosas con las que vaya a acompañar el plato, veo si tomo un pedazo más grande o un pedazo más chico. Y así, ya cortadas, utilizamos la misma bolsa y tenemos para incorporar junto con nuestras comidas, con nuestros salteados, con nuestros huevos revueltos, una porción de morcilla ideal para ese aporte nutricional. Muy bien, arrancamos, gente. Lo más sencillo del mundo: nuestra bondiola, tabla, cuchillo, sal, entre fina o gruesa, azúcar y un recipiente apropiado. Recipiente, lo bueno es que realmente consigan un recipiente en el cual el tamaño que tiene la carne que vamos a curar entre justo. ¿Por qué? Porque tengan en cuenta que vamos a tener que usar sal y azúcar, ¿verdad? O sea que para no desperdiciar tremendas cantidades de sal y de azúcar, lo ideal es que la carne entre justo en ese recipiente, porque si no, todo el espacio vacío que quede alrededor lo vamos a tener que cubrir con sal y azúcar. Así que lo más justo posible. Incluso si ustedes encontraran un recipiente acero inoxidable o tupper, a mi criterio lo ideal es tupper. Supongamos que encuentran un recipiente que tiene el tamaño justo pero no tiene tapa. Bien, usen ese recipiente y ciérrenlo con una bolsa y resuelven el problema de la tapa. Y les voy a explicar más o menos mis secretillos. A ver, esto es una porción de unos 2,5 kilos de bondiola, aproximadamente. Esto nosotros lo podríamos curar en la sal y el azúcar. A algunos seguramente ya les resulta raro el tema del azúcar, ahora les explico. Lo podríamos curar entero, ¿verdad? Como se suele hacer con la mayoría de las bondiolas. Pero la idea es que este proceso no sea eterno, o sea que el proceso tanto de salado como el proceso de curado, para que podamos consumir la bondiola, que no sea eterna. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a transformar esta bondiola en 2 bondiolas. ¿Cómo? Cortándola longitudinalmente para generar 2 bondiolas que sean de la mitad del tamaño que tiene esto. Entonces ahí el proceso de
deshidratación de la toma de sal y después del curado va a ser muchísimo más rápido. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener que ver bien por dónde vamos a cortar para tratar de lograr. Acá hay algunas bondiolas que tienen esta pequeña porción de carne como fina. Bueno, no importa, esa carne se salará un poquito más, pero no hay ningún problema. Sobre todo porque no solo vamos a usar sal, sino sal y azúcar. Entonces, ¿por dónde vamos a cortar para que esto quede lo más parejo posible? En este caso es por aquí. Además, tenemos que tener en cuenta una cosa. Cuando nosotros elaboremos este fiambre, después lo vamos a querer consumir cortado fino, ¿verdad? Y si tuviéramos una bondiola de este tamaño, por más afilado que esté nuestro cuchillo, nos va a resultar muy difícil cortar fino ese fiambre. En cambio, estas bondiolas mucho más chicas, nos va a resultar sumamente más fácil. Listo, esto ya está hecho. Son dos pedazos bien promedio, similares de tamaño. ¿Cuánto vamos a usar en total de sal y azúcar? Primero, ¿por qué sal y azúcar? Lo cierto es que el azúcar tiene exactamente la misma capacidad de curar una carne, o sea, de extraerle líquidos y de curarla, exactamente la misma capacidad que la sal, solo que además no sala. Entonces nos permite que tengamos un resultado final de una carne muy bien curada y que sea levemente salada, que tenga la salazón justa. Y además esa pequeña cantidad de azúcar, lo que va a hacer es darle apenas un dejo dulce de fondo a la carne, que en combinación con el salado y con el especiado y con los picantes que vamos a hacer en la parte final, antes de ponerla a curar, la combinación es perfecta. Es realmente como de esos jamones crudos importados que tienen una calidad y un sabor apenas salado espectacular. Para esto que yo voy a hacer, que son 2,5 kilos de bondiola, es 1 kilo en total, entre la sal y el azúcar. Pero ¿qué fue lo que descubrí? La primera vez que lo hice con mitad sal y mitad azúcar. Pero ¿eso qué me dio como resultado? Que como yo coloqué desde un comienzo la sal y el azúcar, cuando la carne comience a liberar líquido, se va a disolver parte de la sal y todo el azúcar, y el azúcar va a generar como una especie de almíbar. Que si nosotros eso lo generamos desde un comienzo, ese almíbar del azúcar es como que nos va a cubrir la carne y en cierto modo la va como a impermeabilizar y no va a dejar que la sal haga su trabajo correctamente. Entonces lo que yo voy a hacer, que en lugar de mitad y mitad, vamos a usar 2 partes de sal y 1 parte de azúcar. 2 de sal y 1 de azúcar. O sea, yo acá tengo unos 700 gramos de sal y voy a utilizar unos 300 gramos de azúcar para llegar a ese kilo. Pero además, como no quiero generar la impermeabilización de la carne con ese almíbar, lo que voy a hacer es que el primer día solamente voy a poner la sal y el azúcar la vamos a agregar a partir del día 2. Entonces vamos a dejar la carne actuando solamente con la sal durante 24 horas para que la sal penetre y comience a hacer su labor, y recién al segundo día, cuando removamos para mover esa sal, que es un proceso que se lo vamos a tener que ir haciendo todos los días, ahora les muestro, por el lapso de 4 días aproximadamente. Si yo hubiera dejado la bondiola entera, tendría que haberla dejado por lo menos 1 semana salando. En cambio, haciendo 2 más pequeñas, con unos 4 días aproximadamente va a ser suficiente. Entonces, primer día solo con sal, con los 2/3 de sal, así que ya procedemos. Tomamos los 700 gramos de sal, vamos a poner 1 parte abajo, no exageremos con la cantidad que pongamos debajo, porque nos va a servir más que nada colocársela por arriba. Yo en este caso digo cómo me conviene más para que ocupen más el lugar entero, ¿verdad? En este caso lo voy a hacer así. De este modo las voy a colocar. Si escuchan un miau o algo por el estilo, como cerré la ventana, tengo la gata tratando de entrar a toda costa a la cocina. Y ahora le hacemos un depósito por arriba con la sal. Esto en cuestión de algunas horas
se va a disolver y va a comenzar a caer. Por eso está bueno ponerle una cantidad importante por arriba. Cerramos y lo llevamos a la heladera para recién mañana hacer el agregado del azúcar y continuar con el proceso. Así que hasta mañana. No tomar nunca Red Bull es lo que verdaderamente te da alas. 24 horas después les muestro, porque hice una mínima modificación un par de horas después de haberlo guardado en la heladera y me quedaba mucho espacio vacío que lo iba a tener que ocupar con demasiada cantidad de sal, azúcar y toda la cuestión. Entonces lo que hice fue, como pueden observar, ven que ahora sí me ocupa. Miren, ahí pueden ver la cantidad de líquido que salió solamente con la sal. Y pueden ver que ocupa realmente la carne todo el espacio. Eso es lo que tenemos que tratar de lograr. Pero lo que hice fue, acá les voy a ir mostrando, de los 2 pedazos de bondiola que habíamos colocado, a ambos pedazos los volví a cortar al medio, a lo largo, longitudinalmente. Entonces ahora me quedaron unas 4 pequeñas bondiolas, para que vean, de este tamaño cada una. Lo cual, aprovechando la cuarentena y la poca paciencia que uno tiene, porque ya quiere que esté lista y seca y salada y toda la cuestión, se nos va a madurar y a secar más rápido estas bondiolas, que van a quedar más o menos, en lugar del tamaño de una bondiola típica, nos van a quedar más o menos como si fueran 4 lomitos de cerdo. Retirarles bien el exceso de sal, la que se disolvió y la que no se disolvió, porque con esto es que vamos a hacer la mezcla. No necesariamente vamos a tener que hacer esto todos los días. Una cosa que tienen que tener en cuenta, esto es todo el proceso con la misma sal y el mismo azúcar que colocamos en un principio. Esto no es que porque se haya mojado la sal o el azúcar hay que cambiarla, ni nada por el estilo. Y entonces ahora el líquido que largó a la carne con la sal, momentáneamente lo vamos a pasar a un bowl. Como pueden ver, la sal es bastante, en los próximos días se va a ir disolviendo más. Y aquí a la sal con el agua de la carne le agregamos, que eran 700 gramos de sal, o sea 2/3 de sal, le agregamos 350 gramos de azúcar. Y ahora procedemos a incorporar todo. Esto, si uno quisiera hacerlo dentro del mismo recipiente, desde luego que puede, pero de esta manera estamos ensuciando un recipiente más, pero trabajando de forma cómoda. Obviamente, por la gran cantidad de sal y de azúcar que hay en una pequeña cantidad de líquido, de ninguna manera vamos a poder lograr que se disuelva todo, así que eso va a ir trabajando paulatinamente. Pero de todos modos, como les decía, el azúcar, que le va a transmitir un curado leve, suave, va a producir un resultado final, un sabor bien delicado en la carne, no ese exceso de sal que suelen tener a veces los fiambres curados. Está bueno que se vaya derritiendo, disolviendo paulatinamente, porque va a ir creando como ese almíbar, que después obviamente lo vamos a retirar todo porque no queremos ningún resto de azúcar en la preparación final. Entonces ahora volver a acomodar nuestros 4 pedazos. De acá corremos un poco, así los muestro bien. Como si estuviéramos jugando un Tetris, que entren lo mejor posible. Me lavo las manos. El azúcar empieza a trabajar rápidamente y le da una consistencia completamente distinta al líquido con la sal. O sea, ya tiene cuando uno revuelve con la cuchara se siente como si fuera un almíbar, más que agua y sal y azúcar, sino que ya es espeso y denso como un almíbar. Pero tuvimos un día entero de acción solo de la sal, que era lo que queríamos. Así que adelante.
Y eso es todo. Ahora ya está realmente el proceso completo: la sal, el azúcar, la carne. Lo vamos a dejar 3 días más en este caso. Después cada quien va a tener que ir desarrollando su propia técnica y cuánto tiempo de salado le gusta, de acuerdo al diámetro y el tamaño de la carne. Y no es necesario que hagan este proceso de sacar todo los días sucesivos, que cada 24 horas le vamos a hacer lo mismo, pero en todo caso convenir girar la carne, que la parte que estaba abajo quede hacia arriba, y asegurarnos de que el líquido sigue cubriendo bien todo. Es más que suficiente de lo que tenemos que hacerle diariamente, una vez al día, durante los 4 días. Chao. De paso, viene siendo un buen momento como para suscribirse, ¿no te parece? Para ustedes fueron 2 segundos que pasaron, para mí fueron 4 días de impaciencia total. La etapa final. Bien, aquí les muestro. Este es el líquido, el elemento con el que le vamos a hacer la capa protectora y saborizante. Ambas cosas. Nos va a ayudar a que nada afecte la carne en el proceso de secado, además del papel manteca, y además va a saborizar la carne. Fíjense la consistencia que hemos logrado. O sea, tiene que ser líquida, pero no sumamente líquida, que sea como una pasta ligera, para que ayude cuando la apliquemos a que se adhiera y no se caiga de la carne. Acá básicamente podemos poner los condimentos que queramos. Yo en mi caso usé, para ese tipo de cosas, lo más imprescindible tendería a ser el pimentón, pero lo cierto es que ninguno es imprescindible. Pero pimienta, pimentón, ají molido, y algo que a mí me gusta mucho utilizar y que no es fácil de conseguir, pero ahora conseguí, así que espectacular, que es clavo de olor molido, que encontrarlo molido no es sencillo. Y después está el líquido que coloquemos para hidratar todo esto, que tenemos que tratar de que no sea agua. Vino blanco, vino tinto, vinagre, podría ser algún vermut también, podría ser alguna bebida alcohólica más fuerte, como por ejemplo algún whisky accesible, algún whisky no excesivamente caro, que lo usemos, que también va a aportar sabor. Básicamente tenemos que sacar la carne, las bondiolas del líquido con la sal y el azúcar, y literalmente lavarlas correctamente bajo el chorro de agua fría. Si el agua no uses agua caliente, en lo posible agua fría, y si es invierno y el agua está naturalmente fría, mejor todavía. Lavando bien para sacar todos los restos de sal y azúcar que le quedaron, y después vamos a poner a orear la carne para que se seque. A la hora de secarla, 2 cositas que se pueden hacer. Uno puede utilizar una servilleta de papel para apenas, muy superficialmente, hacer que la servilleta chupe el grueso del líquido, y después ponerlos a que el aire simplemente lo seque, porque no queremos que pasándole mucho una servilleta de papel nos queden restos del papel o esa pequeña pelusa de papel arriba de la carne. Entonces muy superficialmente, y después aire y simplemente aire hasta que la carne se seque. Aquí pueden ver la carne, todavía está húmeda. Ahora la voy a poner a orear. No la coloquen al sol, en algún lugar a la sombra, fresco. También puede ser en la heladera, porque el frío seco de la heladera les va a ayudar a que justamente ese exceso de agua en la superficie se evapore rápidamente. El frío de la heladera lo va a secar. Pueden observar cómo la carne está rígida, y tomó un color, por supuesto, como si fuera cocida, pero sin estar completamente achicharrada por el exceso de sal, como se suele hacer, porque justamente usamos 2 partes de sal y 1 de azúcar. Entonces ahora, depende la humedad ambiente del día, es el rato que va a llevar para que se seque, más o menos. No hace falta que esté ultra seco, pero bastante seco. Y continuamos con la etapa del pintado con las especias y el envasado. Nos vemos. Fíjense a lo que he recurrido en este lugar. Como no tengo yo una de esas rejillas que se suelen utilizar para enfriar tortas, por ejemplo, entonces resolví la situación utilizando un cartón de huevos limpio, que nos permite que la carne no esté apoyada sobre la superficie, y que entonces el aire
le dé tanto por arriba como por abajo. El papel manteca, se me había terminado la cantidad de papel manteca. Este fue el que usé para la tanda anterior de bondiolas que me hice, que como lo había usado por primera vez, dije, bueno, seguramente que algún uso en la cocina le voy a dar, entonces lo uso una vez más para algo y lo descarto. Y quedó guardado en un lugar que menos mal, porque ahora se me había terminado el papel manteca y no puedo comprar en ninguna parte, así que me salvó para esta cuestión, para este momento. Así que, bueno, ahora lo simple, vamos a tener que... Yo tengo 4 pedazos y como los pedazos de papel son bastante grandes, voy a ver cómo me las arreglo para poner 2 en cada pedazo. Vamos a utilizar las manos como corresponde, porque por toda la forma, la topografía que tiene la carne, no hay nada mejor que las manos para hacer que estos condimentos entren realmente en todos los intersticios de la carne. Entonces, colocamos esto, porque si hay una pequeña cantidad de las especias que cae en el papel, no hay ningún problema, es más, hasta nos puede llegar a ayudar. Primero, muy bien, gente, resultado final, aquí estamos y además resolviendo con los elementos que tenemos. Fíjense que yo podría haber, por ejemplo, cortado los papeles a la mitad para envolverlos por separado, pero temo que cortando el papel por la mitad me pueda llegar a quedar chico. Entonces, ante la duda, hago este sistema, que el papel está entero y me aseguro un paquete mejor cerrado. La primera vez que lo hice, las hice individualmente, eran más grandes, y le hice todo el trabajo de bridado con el hilo, que se llama, en el que uno va haciendo esa especie de nudo que va atando el papel, pero lo cierto es que estuvieron muy rápidamente listas para consumirlas y al final todo ese hilo, terminó siendo innecesario y después era un problema tener que andar sacando, poniendo, o sea, porque realmente son cosas que se van a curar rápido, se van a secar rápido. Y con esto es más que suficiente. En aquel entonces, la primera vez que lo hice, las tuve algunos días colgadas al aire libre en una parte fresca de la casa y también algunos días en la heladera, porque digo, bueno, quiero aprovechar a que el frío seco de la heladera también contribuya al secado. Lo cierto es que para este tamaño de carne, en 10 días van a estar en condiciones de comerse, de empezar a consumirse. Y después van a tener que ir viendo ustedes qué les gusta más fuera de la heladera y otro en la heladera y comparar, ver qué les gusta más, qué les resulta más adecuado para su gusto. En este caso, al no haberlas anudado con los hilos, que todo lo que permite que las colguemos, en esta tanda la voy a tener todo el tiempo en la heladera y la voy a ir regulando con heladera. Con ustedes, la gloria. Lo que quería contarle, gente, es que después de haber filmado la elaboración de las bondiolas, quería mostrarle también el resultado después de los 10 o 12 días de secado. Pero resultó ser que cuando estuvieron listas, las empecé a consumir y cuando me acordé que quería filmarlos, ya casi las estaba terminando. Así que lo que están viendo ustedes aquí es la segunda tanda que hice después de esa, que la variante fue que en lugar de utilizar bondiolas, utilicé cuadril de cerdo. Lo mismo podría ser cualquier otro corte de la pata del cerdo. Fueron 2 cuadriles enteros de aproximadamente 1,3 kg cada uno, cortados por la mitad, exactamente igual que las bondiolas, longitudinalmente. Entonces lo que ustedes están viendo en la tabla es la mitad de lo que obtuve, o sea, un cuadril del cual obtuve esos 2 jamones y otros 2. Ahora decime que no me merezco un like y una suscripción. Es más, recibo donaciones, vehículos usados,
terrenos con escritura o título posesorio, da exactamente igual. Ahora, ten en cuenta este dato final que te paso. Todos los jamones crudos que vos puedas encontrar en el supermercado o en una fiambrería, los que son de precio más accesible, pero que de todos modos son caros, son literalmente carne salada y cruda. Son jamones crudos que no tienen ni un día de estacionamiento. Esas carnes pasan directamente de los piletones donde se les hace el salado con la salmuera. Una vez que son removidos de allí, se los lava, se les limpia el exceso de sal y se los coloca adentro de una prensa hidráulica que es la que les da la forma de jamón crudo, que seguramente habrás visto que todos tienen la misma formita, y les extrae todo el resto de líquido que les pueda llegar a haber quedado. Y de allí mismo pasa directamente a la máquina que los envasa al vacío y a la venta. No tienen ni un día de estacionamiento, son literalmente carne cruda y salada. Pero si te pones a ver, el precio del kilo de esos jamones crudos es aproximadamente de entre el triple y el cuádruple de lo que vale un kilo de carne de cerdo. O sea que con lo que te compras un kilo de ese jamón crudo, compras 3 o 4 kilos de carne de cerdo, y elaborando este sencillísimo proceso, te vas a hacer por el resto de tu vida tus propios jamones crudos, naturales, elaborados de la mejor manera, con verdadero estacionamiento, y ya sea que lleves un estilo de vida de alimentación cetogénica o sea simplemente un fundamentalista de la picada de los fines de semana, vas a tener siempre un lugarcito de tu corazón reservado para mí. Compartí, comentá, preguntá lo que quieras. Hasta la próxima, chicos. Chao.